Amigas, amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Yo soy el Leonardo. Hablemos de cine mexicano y vamos a entrarle a Un Mundo Mejor, película dirigida por Janet Juárez, una película de corte independiente hecha en Monterrey, protagonizada por Raúl Briones, que nos cuenta la historia de Víctor, un hombre que una noche cualquiera es secuestrado, posteriormente liberado, pero va a desarrollar agorafobia como consecuencia del trauma. No se va a querer asomar, pero para nada al exterior de su vivienda, incluso al jardín, un espacio que le atemoriza. Sin embargo, se va a ver confrontado para hacerlo, para intentar hacerlo, gracias a la ayuda de Santiago, un pequeño vecino con quien va a forjar una amistad muy especial. ¿Cómo entrarle? ¿Cómo leer un mundo mejor? Vamos por partes. A ver, de entrada, como un ejercicio que yo propongo para que se repase el cine mexicano, para que miremos contrastes, similitudes, para que notemos en qué se ha evolucionado, cómo se miran las cosas hoy día y demás, hay que remontarnos al cine de la década de los 80, esa década tan vilipendiada, tan menospreciada, tan denostada, que tanta vergüenza le da a un sector de la industria cinematográfica, pero no podemos tapar el sol con un dedo y también hay que tener memoria, ese cine existe. Cierto, sí, hubo títulos de baja calidad, hubo churros, pero entre esos churros y entre esos títulos de baja calidad había observaciones puntuales de lo que acontecía en México. En este caso, en Monterrey se hicieron películas como Cazador de Asesinos de José Luis Urquieta o La Venganza de María de Fernando Durán Rojas, ambas de acción, ambas que retratan la violencia y los estragos de la misma a manos del crimen organizado, específicamente del narcotráfico. Ya había una inquietud por contar historias sobre cómo la violencia azotaba a la entidad. Claro, en aquellos años se sobredimensionó para llevarlo a un grado de explotación, de fenómeno de taquilla, de amarillismo, de exaltar las figuras a veces de los héroes pistoleros, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa ahora con Janet Juárez de Un Mundo Mejor? Dice, pues al igual que los años 80, yo noto que en mi entidad hay violencia y que siguen cometiéndose algunos delitos por parte del crimen organizado, en este caso el secuestro. Así que ahí vemos una conexión, una similitud, pero se desmarca Janet de aquellas propuestas o de aquellas películas que hicieron en los 80, porque acá dice, yo no me voy a concentrar ni en la figura del pistolero, a mí no me interesa eso, tampoco me interesa mostrar al narcotraficante, ¿no? Acá lo que yo quiero mostrarles es a la víctima. Mi interés está en las víctimas, en este caso Víctor, quien fue secuestrado y qué pasa con él, cómo vive después de lo que le sucedió. ¿Es posible salir adelante después de un secuestro? Y si es posible, ¿cómo? Así que Janet dice, yo voy a hacer esto, voy a meter la cámara, es decir, me la voy a jugar en interiores, aquellas películas ochenteras van a notar un montón de exteriores, porque al exterior se efectuaban las secuencias de balazos, los enfrentamientos, las persecuciones, así que estamos viendo esos cambios notorios, pero entre esas diferencias, un punto en común que le sigue inquietando e interesando contar a los cineastas de Monterrey, que es el de la inseguridad. Asimismo, Un Mundo Mejor establece otra notoria diferencia en torno a aquellas películas, porque en esos filmes ochenteros pues sí veíamos por ahí las figuras policíacas, a veces ensalzadas, a veces criticadas y cuestionadas, también veíamos a las figuras de gobierno, de representantes del gobierno, cuestionados en algunos casos, en otros también ensalzados. Ya acá Janet dice, yo no quiero que aparezcan en la foto. A mí no me interesa que ni autoridades ni gobiernos aparezcan en mi película. No me interesa tenerlos aquí. No me interesa tenerlos en este cuadro. Digo, nosotros como sociedad ya sabemos que a veces no se puede ni confiar en las autoridades, que les valemos una pura y dos con sal, que nada más están ahí pues para rellenar, ¿no? Para rellenar el organigrama, porque de dientes para afuera la verdad no sucede nada. Así que Janet dice, pues yo para qué voy a involucrar con esto si mi intención es mostrar lo que pasa con las víctimas, ¿no? Lo que pasa con Víctor y cómo es que él va a transitar con el trauma del secuestro. En ese sentido, les digo, también es congruente respecto a dejar de lado al héroe pistolero, dejar de lado al criminal
E igualmente dice, pues tampoco, o sea, tampoco voy a involucrar autoridades y gobierno. Lo mío es, quiero que la atención se centre en las víctimas. Y en este caso, señores de las autoridades, señores de los gobiernos, ustedes vienen estorbando por lo menos para la historia y para el cuadro. Un cuadro donde no merecen estar o donde por lo menos su directora considera que no deben estar. A nivel cinematográfico hay una apuesta de riesgo para la directora porque elige colores como el negro y el gris, ya sé, el negro para muchos es ausencia de color, como parte de su puesta en escena. Son colores que no estamos muy habituados a ver o a digerir visualmente cuando estamos frente a una película, ¿no? Puede costar trabajo, cuesta mucho trabajo, pero en este caso son utilizados, uno, porque nos están contando mucho de la personalidad de Víctor, y dos, porque tarde que temprano Santiago, el niño, su vecino, nos va a explicar, nos va a dar un argumento que justifica precisamente el uso, el uso de estos colores, y pero al mismo tiempo son colores que podemos sentir muy cercanos porque muchos de nosotros los tenemos en los hogares. Negro es la pantalla o el televisor, negro son las bocinas o el aparato de sonido, negro es el microondas, a veces negra es la sala, en fin, ¿no? También nos podemos sentir cercanos a ello. Pero visualmente va a haber un momento en que emocionalmente puede hacerse pesado. ¿Por qué? Porque el montaje va a haber un instante en que podemos sentir que se alarga demasiado la anécdota de la película. Se va a sentir muy prolongada, muy extensa. Y a lo mejor no está pasando mucho tiempo en sí, pero se desarrolla de más y puede cansarle un poco al espectador, aunque no lo crean. O sea, esa cuestión visual de los negros y los grises, en un momento llegado, esta extensión de la cual me refiero, se puede sentir, se puede palpar. Ya depende de cada espectador, ya depende de cada quien. Pero ahí está. Y por último, o sea, el tema de las infancias. Aquí vemos una infancia de un niño que también de alguna u otra manera es víctima de los crímenes perpetrados por el crimen organizado. Ya ustedes lo escucharán de él. Él va a contarnos su tragedia, pero a pesar de su tragedia es un niño que no renuncia a su propia inocencia y a su propia ingenuidad y que es todavía capaz de confiar en los adultos. Yo les pregunto, ¿nos merecemos la confianza de los niños? Digo, veamos las noticias, ¿no? Basta con ver las noticias, la realidad, cómo se trata las infancias de este país, y a veces nada más nos concentramos y nos fijamos en las infancias de nuestros núcleos, de nuestros entornos, ¿no? De nuestros hijos, puertas hacia adentro y se acabó. No, a veces no nos reparamos a pensar en el compañerito de la escuela de nuestros hijos, no nos ponemos a pensar en nuestros sobrinos, qué está pasando, qué están viendo, qué está sucediendo, o en cualquier otro niño, ¿no? Porque también, o sea, también la violencia los sacude, también los alcanza y ellos están más expuestos, muchas veces mucho más expuestos que nosotros los adultos. Que aprendamos a mirar a las infancias, a respetarlas, a tratarlas bien, a ser compasivos con ellas, a tener reciprocidad en la confianza que nos pueden tener para forjar, en este caso lo que pasa con Santiago y Víctor, una amistad, una amistad de un niño que es tan inteligente que puede comprender lo que está pasando este muchacho, este señor ya para él. Así que atendamos a las infancias. Claro, aquí hay un desenlace muy esperanzador, hay una propuesta esperanzadora en toda la película por parte de Janet, que si la contrastamos con la realidad nos puede llegar a chocar, pero tampoco es un disparate, ¿no? O sea, tampoco es un disparate. Se puede comprar esa posibilidad. Podemos efectuarla, podemos llevarla a cabo y por qué no, o sea, de entrada y lo más importante al terminar de ver la película es podemos dialogarlo con base en la propuesta esperanzadora de la realizadora.